Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de este programa de Contrapunto. Gracias por acompañarnos el día de hoy, martes 27 de agosto. Estamos saliendo en un horario especial, digámoslo, porque solemos salir los lunes a las 3 de la tarde, pero hoy estamos saliendo el martes a las 3 de la tarde. El día de hoy hemos planteado conversar o hablar de esta obra icónica dentro de la literatura norteamericana también, pero sobre todo icónica dentro de lo que fue, de lo que es este movimiento literario conocido como la Beat Generation. Así es que la generación Beat, gracias por acompañarnos en esta tarde en que estaremos hablando de una obra icónica, una novela que se ha convertido en una novela de cultos, una novela de culto más bien, una novela pues que ha sido por muchos elogiada, y ha sido elogiada, pero también ha sido vilipendiada, una novela que ha tenido críticas positivas y críticas negativas, una novela que en definitiva es muy importante dentro de la historia de la literatura norteamericana, pero también dentro de la historia de la literatura pop y dentro de la historia de la cultura pop más claro, y de la cultura popular y de todo lo que fueron en los 60s la comunicación de masas y todo el auge contracultural que se vivió en los 60s, porque la generación Beat es esa generación de escritores, esa generación de literatos, de vagabundos, de flaneuros, de gente marginal que atravesó Estados Unidos a lo largo y a lo ancho para contar ciertas cosas contrahegemónicas y que de a poco fueron influyendo, fueron teniendo injerencia en las mentes, en las actitudes, en los comportamientos de la siguiente generación de jóvenes, quienes serían los que llevarían adelante fenómenos tan interesantes dentro de la cultura pop como es el verano del amor, el advenimiento de la psicodelia, la creación de la música progresiva, de los movimientos hippies, los movimientos pacifistas, los movimientos por la reivindicación de los derechos afros, la segunda ola del feminismo, en fin, varios movimientos, Woodstock del 69, varios movimientos, ¿no?, que surgieron o que tienen que hunden sus raíces más profundas en la obra de la generación Beat. Así es que quiero decir que, como Jack Kerouac ya lo dijo alguna vez, justamente en las primeras páginas de esta novela, la única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo y nada al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas. Y de esta manera abre Jack Kerouac su obra, una novela con tintes autobiográficos, una novela extraordinaria en términos de su envergadura, en términos de su potencia, en términos de su vigencia, su impacto que ha tenido, ¿no?, en la literatura y en la cultura pop. Así es que vamos a hablar un poquito antes de adentrarnos en el análisis de lo que es en el camino, en la route, on the road. Vamos a hablar un poco de Jack Kerouac, este escritor que fue hijo de emigrantes franceses de Canadá, o sea, sus padres eran franceses, emigraron a Canadá y él creció un poco en Canadá, pero finalmente se asentó junto con su familia en los Estados Unidos, ¿no?, por supuesto, donde después de destacarse jugando fútbol americano ingresó en la Universidad de Columbia, en donde abandona el deporte porque tiene un incidente, se fractura la pierna. Y bueno, y Kerouac, como estudiante de esta universidad,
tenía un círculo de amigos cercanos que compartían ciertas inquietudes intelectuales, estéticas, pero también ciertas actitudes hacia la vida y cierta crítica también hacia esta sociedad estadounidense que se estaba forjando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta sociedad de masas y esta sociedad de consumo y de esclavitud eterna, con esclavitud eterna me refiero a trabajo eterno, ¿no? Esta sociedad, este sueño americano que beatifica el trabajo, ¿no? Gente que tiene 2, 3 trabajos diarios, ¿no? Que realmente termina siendo una esclavitud. Entonces, gente como Jack Kerouac y sus colegas, digamos, de la Universidad de Columbia, tenían pues un sentido, digamos, estético y literario crítico hacia estas corrientes hegemónicas que se estaban asentando en los Estados Unidos. Y es así que a partir de 1948, el 49, en el 50 él empieza a escribir y se junta, digámoslo así. Hay un célebre escritor que está al otro lado de los Estados Unidos, un escritor que crece justamente en Salt Lake City, es el lugar donde él crece, pero estoy hablando de Neal Cassidy. Neal Cassidy era un famoso personaje de los intersticios norteamericanos, un famoso personaje que se movía entre Denver, San Francisco, Los Ángeles, y que en una de esas ocasiones realiza un viaje a Nueva York porque le contaron que en Nueva York uno de sus amigos pues desde Denver fue a estudiar en la Universidad de Nueva York, de Columbia, ¿no? Y entonces le cuentan pues que existe este movimiento literario, estético, ¿no? Y Neal Cassidy viaja y se encuentra con Allen Ginsberg, con Jack Kerouac, y comienzan estos míticos viajes que están retratados de manera satisfactoria, digámoslo así, de manera poética, de manera creativa, de manera bella por Jack Kerouac en su novela. Entonces, la historia de esta novela es la historia de vida también de Jack Kerouac y de sus amigos en la carretera, especialmente de Neal Cassidy, esta figura mítica de la generación Beat, de la Beat Generation, ¿no? Y también Allen Ginsberg, el autor de Aullido, y por supuesto también el viejo Bull, ¿no? El viejo Old Bull D, el mítico William Burroughs, también parte de esta generación. Entonces vamos a empezar este programa ahora con música, y es que gran parte de la música de los años 50, finales de los 50 y toda la década de los 60, gran parte de esa música estuvo inspirada en la generación Beat. Y es gracias a la generación Beat que toda esta música pudo, surgir, o pudo tener una precisión estética hacia la vida, y contrahegemónica y contracultural de alguna manera. Entonces vamos a empezar escuchando un clásico. Vamos a escuchar a Tom Waits con el clásico tema On the Road, escrita en colaboración también con Jack Kerouac, y vamos a empezar con eso, y después vamos a escuchar a un clásico de esta vez desde la Argentina para el mundo, Gustavo Santaolalla, porque es el Gustavo Santaolalla el que hace la banda sonora de la película On the Road, porque este libro también tiene película y la banda sonora la hace Gustavo Santaolalla. Dicho sea de paso, Gustavo Santaolalla es especialista en hacer bandas sonoras de películas de ruta, ¿no? De carretera, de camino. Pensemos o recordemos en los diarios de motocicleta, ¿no? La mítica película que recoge las travesías de un joven Ernesto Guevara por el continente, ¿no? Entonces vamos a escuchar primero al mítico Tom Waits con el tema On the Road, que es basado o inspirado, escrito junto a Jack Kerouac, basado en la obra que estamos hablando esta tarde. Y después nos vamos a escuchar parte de la banda sonora de la película On the Road, basada también en esta novela, de la mano de Gustavo Santaolalla, y ya regresamos. Montana,
My father died in the cold, cold rain. Road of Melissa, road of Dundee, road of Delilah, home I'll never be. Road of Oklahoma, road to El Cajon, road to Tehachapi, road to San Antonio. Hey. Hey. Very groovy title of Groove Special. I hit that dive deck, put it in your pocket till I get back. Going downtown, see a man and ain't got time to shake your hand. I hit that dive deck, put it in your pocket till I get back. Going downtown, see a man and ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, oh yeah, all for the jive. When you meet old schoolboy, ask him to give you $5. I hit that dive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown, see a man and ain't got time to shake your hand. Hit that dive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown, see a man, I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown, see a man, I ain't got time to shake your hand. Bang, da 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 da. Bang, da 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 da. Bang, bang. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown, see a man, I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going down. Veníamos escuchando primero el clásico de Tom Waits, el tema era On the Road, basado en el libro On the Road de Jack Rock, y después escuchábamos también la banda sonora de la película On the Road, era Gustavo Santaolalla con el tema Hit That Kid Jack, con la interpretación de Slim Gaillard y los arreglos de Gustavo Santaolalla para la banda sonora de la película On the Road.
Una película que narra las peripecias pues de Neil Cassidy y de Jack Kerouac, una película rodada como road movie, estrenada en el año 2012 y dirigida por Walter Salles. Una película que está absolutamente basada, completamente basada en la novela, en la obra de Jack Kerouac, On the Road. Como decíamos en la sección anterior, esta obra es autobiográfica y se escribe dentro del contexto de la generación Beat. La generación Beat que durante los años 50, inicios de los 60, de alguna manera su influjo, su influencia fue tal así que lograron cambiar un poco el rumbo de la literatura de ese país, que en ese momento era el país más poderoso del mundo, ¿no? Pues, digamos, quitándole un falso velo de los ojos o quitándole el velo de los ojos a tantos adolescentes y jóvenes que confiaban en este famoso sueño americano, en esta famosa sociedad de bienestar. Entonces, la Beat Generation o la generación Beat puso esto en disputa, puso en tensión el estilo de vida hegemónico consumista neoliberal que planteaban los Estados Unidos. Y realmente son muchos los escritores y también escritoras de la generación Beat, pero son 3 los escritores de ellos que han pasado como a la fama, a la historia o a la trascendencia por sus novelas dentro de este movimiento, o 3 principales, o 3, digamos, 3 cimientos en donde se erige toda esta construcción, este movimiento literario. Pero eso no quiere decir que hayan sido los únicos, los mejores ni los más importantes, sino que simplemente la crítica ha destacado a estos 3, pero no son los únicos ni los más importantes, y también hubieron mujeres dentro de la generación Beat, poetas potentes femeninas con el discurso contracultural, con el discurso de libertad sexual, ¿no? Que es una de las cosas en las que se asienta la generación Beat que plantó la semilla de la contracultura americana, que plantó la semilla de la liberación sexual, la semilla del hipismo, la semilla de la psicodelia, porque estos escritores y escritoras eran amantes de la bohemia y del jazz. La vida de estas personas apenas comenzaba después de la medianoche, ha pasado la 1, las 2 de la mañana cuando ellos empezaban a vivir, cuando empezaban a moverse entre las improvisaciones del bebop. El bebop es ese jazz espontáneo que se mueve a base de improvisaciones, ¿no? El bebop. Entonces, esos 3 escritores, les decía, son Jack Kerouac, Alan Ginsberg y William Burroughs. Y los 3 escritores salen en este libro. Un poco para dar contexto a este libro antes de reseñarlo, ¿no? Entonces, de hecho, las 3 novelas o las 3 obras fundamentales de estos autores, ¿no? La de Jack Kerouac es En el camino, o On the Road, En la ruta, que es la novela que nos ha convocado en esta tarde, de la cual estamos hablando. De William Burroughs se recuerda El almuerzo desnudo, que además también ha sido llevada al cine y que también ha sido extremadamente polémica, calificada de obscena, calificada de que tiene una... ¿Cuál es la palabra? Se me va, ¿no? Que hace como una... No se me va la palabra exacta, ¿no? Pero yo me voy a acordar. Una novela que ha sido calificada de obscena, de pornográfica incluso, y que ha sido prohibida, y que además les cuento que era la novela o el libro favorito de cabecera de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. Y Alan Ginsberg, pues el poemario Aullido, también se reconoce como una de las obras fundamentales de esta generación Beat. Son obras que están escritas bajo el influjo no solamente del alcohol, sino de muchas sustancias psicodélicas, porque es en este momento cuando se pone, no digamos se pone de moda, sino más bien cuando es el auge del consumo de los psicodélicos, de las plantas, por ejemplo, estoy pensando en el LSD, en los descubrimientos de Hoffman de esos años, ¿no? El famoso viaje de la bicicleta de Hoffman es justamente en esos años. Casi se nos cae la transmisión. Estoy tratando de ver que no se nos caiga la transmisión vía el streaming de Facebook. Y en fin, vamos a hablar ahora un poquito de Jack Kerouac, esta novela que estaba comentando que los límites entre la poesía y la novela pues prácticamente no se conocen o son difusos en la obra de la generación Beat. Entonces, de hecho, On the Road fue escrita de esa manera. Se cuenta que el rollo original mecanografiado, Jack Kerouac
se pegó unas hojas de papel, ¿no? Para tener un rollo gigantesco en donde mecanografió a un ritmo totalmente frenético y acelerado en pocas semanas, en pocos días, y escribió en los bordes de las hojas, escribió sin desaprovechar los espacios, sin perder la continuidad de una hoja a la otra, porque creó un rollo para escribir así como de corrido, de manera alucinante. Porque la idea un poco de escribir esta novela sí era que se parezca al viaje que ellos hacían de costa a costa de los Estados Unidos, porque cuando Dean Moriarty, digamos el nombre que toma Neal Cassidy en la novela, toma el volante de un vehículo, de un Cadillac o de cualquier otro vehículo, no para hasta llegar a su destino. Es capaz de conducir 48 o 52 horas seguidas, así, sin parar, a velocidades extraordinariamente altas en esas autopistas norteamericanas. Entonces la idea de Jack Kerouac al escribir On the Road también fue como plasmar eso, también una escritura así frenética, sin parar, por horas, sin signos de puntuación. Entonces también es un experimento audaz y controvertido, y que fue publicado por primera vez en 1957, perdón. Y al poco tiempo, o sea, no pasó mucho, y para que sea ya convertida o considerada por la crítica en un clásico de la literatura norteamericana, y también en una de las obras más aclamadas del siglo XX. Esto, como les digo, es motivo de polémica, porque esta obra, En el camino de Jack Kerouac, tiene un montón de detractores y un montón de fanáticos, así como hay un ejército de gente que habla de esta novela como una de las mejores, porque por sus cualidades literarias y por su discurso contrahegemónico y contracapitalista, ¿no? A favor de los marginales y todo eso. Pero también hay gente que comenta que esta novela está sobrevalorada, ¿no? y que se sobrevalora en la cultura pop o en la literatura, pues estos estilos de vida que se acercan a lo marginal, al vagabundo, al ser sumido en las drogas, en el alcohol, en la miseria. Entonces hay estas dos miradas sobre la obra. Entonces es cuestión de cada lector, pues, saber apreciar los matices que quiere y en definitiva rescatar o verificar el valor que tiene o no tiene esta novela, que viene a ser al final como unas crónicas de dos héroes derrotados de la noche occidental, que es como hemos titulado al programa. Dos héroes que se convirtieron en mito: Jack Kerouac, llamado Sal Paradise en la novela, y Neal Cassidy, llamado Dean Moriarty en la novela. Entonces son Dean Moriarty y son Sal Paradise, dos héroes derrotados de la noche occidental que se mueven entre los recovecos, entre los confines de los Estados Unidos. Esta novela además se considera la Biblia de los hipsters, porque estos personajes, tanto los personajes de la novela, Neal Cassidy como Sal Paradise, como Carlo Marx, también el viejo Holwood Lee que salen, fueron los primeros hipsters de la historia. Y entonces los personajes y la novela se convierten en una Biblia de los hipsters, una razón de ser, una cosmología y una ontología, si caben los términos, ¿no? Y esta novela además, pues se escribe, como les dije, de una manera frenética, y es improvisada como el bebop, como ese género del jazz que se hace de un tirón, que transcurre a la carrera. Hay un cuento de Cortázar también que está escrito de esta manera y que también tiene esta similitud con el jazz, con el bebop, y ese cuento se llama... que estoy malo ahora para los nombres, pero es la vida también se llama El Perseguidor. El cuento se llama El Perseguidor y está igual dedicada a la memoria de Charlie Parker, que es uno de los famosos instrumentistas del jazz, del bebop, de esta época de los 50s. Entonces, esta novela, considerada como la Biblia de los hipsters, transcurre absolutamente en la carretera. Todo el tiempo estamos en viaje a velocidades impresionantes, y como tiene que ser contracultural, como es anticapitalista, como es antisistema, como es antivalores hegemónicos de la cultura de masas. Entonces es una novela que está repleta de drogas por todas partes, desde la primera hasta la última página. Y es que Jack Kerouac plasmó en la novela lo que era en su vida, ¿no? Uno de los grandes, uno de los pilares de la generación beat, un frenético loco capaz de escribir esta novela en un tirón, en un largo rollo de papel, como les había dicho. Y entonces en esta novela encontramos estos viajes de costa a costa, ¿no? De la costa este a la costa oeste, en donde estos amigos pues esperan que sea altas horas de la madrugada, a la 1, a las 2 de la mañana es cuando realmente empieza la farra, empieza la fiesta.
empieza la vida de estos amigos que se quedan hasta el amanecer, estos amigos subterráneos, amigos descontentos de la América. Allen Ginsberg, William Burroughs, Jack Kerouac, Neil Cassidy son los personajes que cobran relevancia en esta crítica a la América. Pero ¿qué es lo que tanto se critica de esta Norteamérica? ¿Por qué estas formas de vida, digamos, marginales, cercanas a la miseria, cercanas a la drogadicción, a los vicios, son puestas en un pedestal o son de alguna manera son resarcidas o se ve la importancia que tienen para la literatura y para la cultura pop en general? Es porque hacen una crítica a lo que Estados Unidos estaba convirtiendo y se convirtió después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial se consolidó el predominio del capitalismo en Occidente. El sueño americano fue el modelo a seguir por los hombres y mujeres que, embelesados por los lujos, por las comodidades, se esclavizaron voluntariamente a los trabajos, a los salarios, a los préstamos, deudas, hipotecas, ¿no? En fin, esta América que se vendió como la América de las oportunidades, donde abundaban los dólares y los dólares como sinónimo de la felicidad. Lo que los escritores quisieron mostrar con sus novelas es que en esa América tan vendida como el paradigma del desarrollo se esconde también la miseria y la podredumbre, que esa América en realidad es una falacia, que el sueño americano es una falacia porque existe una brecha inmensamente grande entre jefes y trabajadores, entre empleados y entre empleadores, en donde la norma es partirse el lomo a cambio de 2 o 3 artículos costosos y resplandecientes. En fin, un sistema capitalista que garantiza la muerte en vida de quienes otorgan su valioso tiempo a labores serviles con mediocres recompensas. Entonces, no todos estuvieron dispuestos a esta zombificación y a zombificación, ¿sí? No sé, tal vez así, ¿no? Y quienes no estuvieron dispuestos a esta zombificación surgieron entre los recovecos de los bares, embriagados con jazz, por supuesto, y con whisky, y repletos de vida para pintar, para narrar a través de la poesía, a través de las novelas, esa América descarnada, ese mundo marginal, esos peligros, esos dulces del libre albedrío que posibilita la marginalidad, el pasaje, el flaneur, ese ser que se mueve entre los intersticios de lo legal y de lo ilegal. Y eso es En el Camino, una novela de esa vida marginal, una novela de esa vida taciturna, de esa vida de alboroto, de bulla, de esa vida verdadera, alejada de las rutinas, alejada del aburrimiento. Entonces, esta novela, como les decía, es esencial para muchísima de la música que salió o que se hizo a partir de los 60s y a partir no solamente de la música, ¿no?, sino de ese ethos que subyace a la música y especialmente al rock, ese ethos que subyace al rock en donde se asocia al rock con el sexo, con la libertad sexual, con las drogas, con el alcohol, con la fiesta. Ese ethos que se asocia al rock no viene realmente del rock, proviene de la literatura y nace con la generación beat y nace con Jack Kerouac y con On the Road y con su novela, con esta novela En el Camino y con muchas de las obras de estos autores y autoras de la generación beat. Entonces, gracias a eso o gracias a este ethos es que tenemos obras increíbles o inconmensurables de la estética musical. Y vamos a escuchar ahora un premio Nobel de literatura con una novela que, mejor dicho, una canción que es bastante conocida y que también refleja el espíritu de esta novela. Estamos hablando del mítico tema Like a Rolling Stone, como una piedra rodante, porque si algo son los protagonistas de esta novela, tanto Dean Moriarty como Sal Paradis, son piedras rodantes. Y si algo fue Jack Kerouac, si algo fueron Neil Cassidy, Allen Ginsberg, William Burroughs, fueron piedras rodantes. Entonces vamos a escuchar a Bob Dylan con Like a Rolling Stone, este clásico, y después otro tema inspirado en la generación beat y otra clásica, la Janis Joplin, esta espectacular mujer, con el famoso tema Mercedes-Benz, un tema que quedó grabado, me parece que solamente acústico, ¿no? Porque ella ya pues había fallecido una vez que se grabó el tema y salió la versión acústica en el álbum Pearl de 1970, si no me equivoco. Entonces vamos a escuchar clásicos de la música, primero a Bob Dylan
como Like a Rolling Stone y después a Janis Joplin con Mercedes-Benz, y regresamos para seguir hablando de esta obra maravillosa de las letras norteamericanas, On the Road, en el camino, de Jack Kerouac. Vamos con Bob Dylan y Janis Joplin y ya regresamos.
to do is clap your hands. I know you can cover it. We're all gonna cover it. We're all gonna stop. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Mercedes. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next one. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes? See, if you want it, you got to do this inspired. See, you gotta make it survive. You gotta go one day. I'll tell you that one day. But it be one day. Won't you buy me? Won't you buy me? Won't you buy me? Won't you buy me? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? A Mercedes-Benz. Regresamos a Contrapunto. Estábamos escuchando primero a Bob Dylan con el clásico Like a Rolling Stone. Qué hermoso sería salir de casa sin una dirección de llegada, como un completo desconocido, como una piedra rodante. Y después escuchábamos a Janis Joplin con el tema Mercedes-Benz. Estábamos como siempre teniendo problemas con la transmisión en Facebook porque los dueños de los derechos, ¿no? El conocimiento hegemónico, ¿no? Los dueños de las redes de entretenimiento, pues no quieren o no nos dejan que transmitamos contenido sin que ellos moneticen, sin que ellos ganen dinero. Así es que tranquilos, queridos dueños de las industrias del entretenimiento, acá no estamos lucrando, estamos solamente compartiendo. Ustedes son los que están lucrando al final, no nosotros. Entonces, tranquilos, no nos voten en nuestra transmisión, déjenos seguir compartiendo conocimiento libre, conocimiento contrahegemónico y difundiendo música nada más. Entonces estamos acá como siempre luchando contra los derechos de Facebook, los derechos de autor, que siempre nos quieren botar las transmisiones, nos quieren cortar las transmisiones después de que arrancamos, ¿no? Es el problema cuando a veces ponemos canciones que son un poco conocidas, a pesar de que ellos igual monetizan, simplemente no es un poquito complicado
pasar las canciones acá en contrapunto. Quería comentarles que ya encontré pues la historia de la canción Mercedes-Benz que les había dicho. En efecto, Mercedes-Benz sí es un tema que se grabó en el álbum en el álbum Pear, el álbum de 1970 de Janis Joplin, un tema que se grabó nada más versión cantada, versión a capela, digamos, y la música se incorporó después porque ya pues Janis había tenido su trágico deceso, ¿no? A la edad de 27 años, como es sabida la historia por todos ustedes, los queridos y querida audiencia de Flaxo Radio. Están llamando a mi celular desde la mañana. El Banco del Pichinche está llamando a ofrecerme algún crédito, alguna cosa así. Y me han tenido toda la mañana un poco complicado. Entonces les decía que esta canción Mercedes-Benz se grabó en ese álbum Perm, y además tiene la letra de un poeta también de la Beat Generation, de la generación Beat, el poeta Michael McClure, quien escribió esta canción Mercedes-Benz como una crítica a la sociedad de consumo, que es un poco todo lo que la obra de la generación Beat. Y nos están diciendo que les gusta muchísimo Janis Joplin en los comentarios. Gracias por sintonizarnos. A nosotros también nos gusta mucho Janis Joplin. Entonces, es más, cerraremos este programa con un tema de Janis Joplin también. Pero antes de eso, pues que terminar de comentar la novela, ¿no? Porque On the Road, en el camino, más que una novela, es un canto a la libertad. Más que un libro, es un canto al viaje, y más que una obra literaria, es un canto al camino. Es una novela, es una obra que nos recuerda que en la vida finalmente no importan las metas, que en la vida no importan los destinos, sino que lo que importa realmente es el transitar, lo que importa es el camino, lo que importa es el día a día, lo cotidiano. Entonces, si entendiéramos eso y viviéramos realmente el presente sin esas expectativas o sin esos por el futuro o sin esos temores del pasado, si viviéramos ese presente transitando en la carretera como Dean Moriarty, como Neil Cassidy nos enseñó, tal vez tendríamos una vida más despreocupada y feliz como los poetas de la generación Beat, que viajaron de New York hasta LA y de LA hasta Nueva York y hasta Denver y hasta México y desde las metrópolis hasta los suburbios. Y es que ellos se mueven dejando rostros y rastros para volver una y otra vez a manera de espirales cíclicos a los mismos billares, a los antros, a los clubs, viajando todo el tiempo. Si no es en un auto frenético, a velocidades más bien frenéticas, es haciendo autostop con el dedo, o es en autos prestados o incluso en autos robados para recorrer, como les decía, kilómetros y kilómetros. Y es que al final On the Road nos recuerda que la vida es un viaje, que no hay que parar, porque parar es perder. Y perder es ese frío nicho aburrido de la rutina. Y la rutina es perder. Y la rutina es la muerte. Y la rutina incluso es ir en contra de las leyes físicas, porque todo está en movimiento. Más aún los seres humanos. Y más los seres humanos auténticos, los que arden como arañas de estrellas en el cielo, como lo dice Jack Kerouac. Y es que a Neil Cassidy y a Sal Paradis nada los va a atar a ningún lugar. Nada. Ni sus amores, ni sus amantes, ni los matrimonios, ni la familia, porque al fin y al cabo el ser humano es el único primate capaz de enamorarse 5 veces la misma noche y de personas distintas. Es un poco lo que Jack Kerouac, lo que la generación Beat nos recuerda en su literatura. La generación Beat y Jack Kerouac nos recuerda que la vida se escapa como agua entre los dedos y que no podemos perdernos de nada, de cada cuerpo, de cada piel. Nos recuerda que cada afecto es fructífero, cada beso, cada orgasmo, cada sonrisa puede ser el origen y el fin de la existencia. Y de alguna manera, esta novela En el Camino, que ha sido acusada, que ha sido vilipendiada, por alguna forma o por algo también es que ha sobrevivido a los moralistas y a los críticos severos. Y es que esta novela de Jack Kerouac se sigue editando, se sigue traduciendo sin parar desde su primera publicación. Entonces estamos todos invitados a conocer esta novela de escritura frenética, a montarnos en esos vehículos destartalados y sucios para recorrer la Norteamérica sin freno, raspando las cunetas y tomando las curvas con gallardía, como pasajeros incansables en el afán de recorrer kilómetros al lado de Neil Cassidy, al lado de Jack Kerouac, de Sal Paradis,
de Dean Moriarty. Y eso nada más, que Roark no descansó en su afán de crear una novela poderosa, ¿no? Entonces se me olvidaba comentar que además de este fondo, ¿no? de algo contrahegemónico y eso, ¿no? También su estilo, su forma también es muy interesante porque hace progresar el idioma inglés o lo modifica de alguna manera, porque esta novela está llena de expresiones nuevas, de expresiones creadas a partir de la unión de dos palabras, de expresiones que después se popularizaron con el auge del hipismo y todo eso, ¿no? Expresiones que incluso pues rayan a veces lo obsceno y que no tienen signos de puntuación y que de alguna manera esta novela es un universo caótico de símbolos, formas y valores que se sumaron a esa época contradictoria que fue la Guerra Fría, esa época además que estuvo plagada de alucinógenos y rock and roll. Y de los beats, a los beatniks, a los hipsters, a los hippies y a los rockers y hasta nuestros días, la libertad sexual y la idea de juerga al amanecer, la idea de los psicodélicos, ¿no? Siguen siendo pues el ideal de muchas personas dentro de la cultura pop para encontrar cierto aderezo o ciertos instantes de alegría a este sistema neoliberal capitalismo que termina siendo una suerte de trágica esclavitud disfrazada. Entonces, este libro es un texto vital que demuestra al final que la felicidad, que la alegría, que la vida, que la dicha no depende nunca de bienes materiales, que la alegría y la felicidad no dependen de ambiciones monetarias, no dependen de esa falsa idea del éxito. Esta es una novela que santifica a nuestros demonios, es una novela que es camino, una novela que es movimiento y que nos recuerda que el amor libre es el único amor verdadero. Y por supuesto, como dije al principio del programa, la única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. Una generación que no se acobardó con el placer, que jugó con sus cuerpos, con el jazz, con la velocidad, en una autopista que se extendió hasta el horizonte y que llega, por supuesto, hasta nuestros días. Eso es On the Road, en el camino. Gracias a las personas que nos saludan en el chat de Facebook. Por supuesto, estaremos gustosos pues de hacer un club de lectura para analizar la generación Beat. Sería bastante interesante coordinar y organizar ese club de lectura, pues es una buena sugerencia y una buena idea que podríamos en algún momento concretar. Estamos llegando ya a la parte final del programa. Lamentablemente el tiempo se nos vuela. En Contrapunto ya nos están pisando los talones acá en Flaxo Radio. Se viene la casa de burlesque. Hoy el compa, el Javi, va a estar analizando un tema súper interesante con su compañera de trabajo, que ahora se me escapa el nombre. Van a estar hablando de las mujeres en el anime. O sea, me parece un tema absolutamente genial. Si no tuviera tantas cosas que hacer por la maestría, me quedaré acá escuchando el siguiente programa de Flaxo Radio. Pero tú, si es que tienes tiempo, ya sabes, quédate en la sintonía de Flaxo Radio, el mejor contenido académico y de entretenimiento hacia tus oídos. Terminamos el programa. Nos vemos entonces la próxima semana. Voy a cerrar con 2 canciones. No puedo cerrar un programa de la generación Beat de Jack Kerouac sin hablar de un poeta cantor que también se le considera parte de la generación Beat, aunque llegó, digamos, al estrellato o a la fama o a la preponderancia mundial casi 10-12 años después. Estoy hablando del mítico Rey Lagarto, por supuesto, el Jim Morrison, que digamos su performance y su vida era un cruce, un intrincado cruce entre la poesía, la literatura y la música. Terminamos entonces con Jim Morrison y el tema con los Doors, por supuesto, Love Me Two Times Babe, y después Janis Joplin con Summertime, y nos vamos al parquecito a disfrutar de este sol. Nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Hasta la próxima. Love me 2 times, baby. Love me twice today. Love me 2 times, girl. And gone away. Love me 2 times, girl.
love me one time, could not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, lost me all through the week. Love me two time, I've gone away. Love me two time, I've gone away. Oh yeah. Fish are jumping out. Hey, the cotton, Lord, cotton's high. Lord's high. Your dollar's rich, and your mom's so good looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby.